Estuve 3 días con una historia, o no sé si llamarlo historia, o un momento de la Biblia, pensando por qué Dios me seguía taladrando la cabeza con esos mismos pasajes durante 3 días. Y la historia en esta mañana va a ser en Mateo, capítulo 21, del 1 al 11. Los que tengan Biblia, busquen Mateo 21, del 1 al 11. Voy a tratar de hacerlo simple, conciso y al hueso, ¿sí? Y que todos en esta mañana nos llevemos algo de estos pasajes. Lo voy a leer. Dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Versículo 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosama al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosama en las alturas. Versículo 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hasta acá nomás la lectura. Uno se pregunta, pero para amor, es la entrada a Jerusalén, ¿por qué eso? ¿A qué va a venir eso para nosotros? Miren, pude sacar algunas cosas para el creyente. Y como eso vamos a entrar en tema, ¿sí? Esta entrada que Jesús hace a Jerusalén se podría llamar el famoso Domingo de Ramos, por un lado. Esto aconteció más o menos 5 días antes de que el Señor padeciese y muriera en la cruz. Son algunas cositas para ir entrando en tema y poder saber en dónde estamos parados. El monte de Betfagé era un pequeño poblado cerca de Betania, en un lado del monte de los olivos. No se menciona en ninguna de las otras partes de la Biblia, excepto en la conexión de la entrada triunfante con el Cristo. Ahora, ¿cuántos temas podemos ver en esta mañana con este relato bíblico? Ahí está, encontré la palabra, relato bíblico. Bueno, en primer lugar, o el primero podríamos llamar el pedido excéntrico del Señor, ¿no? Mentira, no fue excéntrico. El Señor pidió lo menos excéntrico para poder entrar a ese gran momento triunfante que Él debería hacer, ¿no? Ustedes imagínense que el Señor iba a entrar a Jerusalén luego de estos 5 días pasados. Él iba a ir a la cruz a padecer por cada uno de nosotros. Ahora, saqué varias cosas de este relato y espero que sea lo correcto después de haber estudiado y buscado en diferentes libros. Bueno, el pedido excéntrico del rey, en este caso nuestro Señor, podemos empezar por el 21:2. Pidió un transporte humilde. En Marcos y Lucas vemos que Jesús montó sobre el pollino y el asna iría adelante. ¿Por qué? Porque con toda probabilidad para que el asnillo caminase tranquilo y sosegado tras su madre. Los asnos se usaban mucho en Palestina, miren esto, para cargar, de carga era, ¿no? Mientras los caballos estaban reservados a los nobles y a los guerreros. Tal vez para algunos todo lo que estoy diciendo ya se conoce. Yo cuando me pongo a estudiar y encuentro cosas nuevas, como que me desespero porque encuentro y adquiero más conocimiento a mi cabeza. El asno no era de su propiedad, el Señor, ustedes saben que lo pidió. Si ustedes leen ahí, en el capítulo 2, en el versículo 10, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ellos atada, traédmelo. Estaba pidiendo algo que no era de él. Bueno, asimismo, digamos, el Señor pide algo que tampoco era de él, sino que prestado. Todo lo que tuvo Jesús en este mundo fue prestado desde la cuna hasta la tumba.
Así que miren si este señor era excéntrico, no, lo contrario, era humilde, digamos, y encima era todo prestado. Así era el Señor. Esto es un comentario que quiero hacer a raíz de esto de que el Señor entra en el asno. Bueno, el Señor vivía caminando mientras que estuvo todo el tiempo predicando el Evangelio. Y ustedes saben que el Señor iba de Jerusalén a Galilea. ¿Saben cuántos kilómetros hay? ¿Cuánta distancia hay? Esto le pregunté a Gustavo Siriani, que conoce, yo hice con el Google una prox, ¿no? Puse Jerusalén, Galilea, para ver cuánta distancia había. Hay más o menos 170 kilómetros. Ahora miren ustedes cuánto caminaba el Señor, cuánto caminaba para llevar el Evangelio. Díganme si eso no es amor hacia la creación. Yo me gusta caminar, pero llega un momento que me empiezan a doler los huesos, me empieza a doler la espalda, me empieza a doler todo. Llego a casa con un dolor de músculo y no llego a caminar ni 1 kilómetro. Pero el Señor caminaba 170 kilómetros. Y muchas veces nosotros, hermanos, como creyentes, estamos atados a muchas comodidades en este mundo. Que si no tengo el último celular, que si mi casa no está bien arregladita y ordenada, que si no tengo el último auto, que si mi cuenta bancaria tiene 3.000 o 4.000 pesos de más. Tal vez a muchos no les pasa y a otros sí. Yo a veces estoy atado a alguna de esas cosas. Y a veces le digo, Señor, ¿sabes qué? No necesito más nada. Ya todo lo que tengo, ya está. Con esto me conformo. ¿Será así? Tal vez por un tiempo, y después cuando el auto se desgaste le voy a decir, Señor, ayúdame a cambiar el auto. Pero muchas veces estamos atados a cosas de este mundo. El Señor no estaba atado a nada. El Señor era humilde. El Señor no buscó las riquezas de este mundo, sino que vino a mostrar la humildad con la que Él transcurrió. Y así deberíamos transcurrir nosotros en este tiempo hasta que el Señor venga, humildes, sencillos. Y eso es lo que deberíamos estar buscando cada uno de nosotros en lo particular y como familia también, porque el Señor lo demuestra en su palabra. En el versículo 4 y 5, Jesús entra de una forma que era para que se cumpliese la escritura. Si ustedes leen ahí en Zacarías 9:9, dice, alégrate, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, el rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Como se anunciaba ahí, esa era la llegada de Cristo, decirle a la hija de Sión sería decirle a Jerusalén, he aquí tu rey viene por ti. Esta llegada del Señor es apacible, sentada sobre un asno, entra con aires de paz, mansedumbre. Daba a entender que el rey no venía a proclamar el día de la venganza de Jehová, sino el año de la buena voluntad. En Isaías 61:2 dice, Él me ha enviado para anunciar a lo que se lamenta que ha llegado el tiempo de favor del Señor, justo con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Lo cual hace contraste, ¿no? Con Apocalipsis 19:11, donde dice, entonces vi el cielo abierto, dice Juan, había allí un caballo blanco, su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace guerra justa. Donde Jesús ahí sí viene en guerra y no en paz y en tranquilidad y a dar las buenas nuevas, como está pasando en este capítulo 21, donde Jesús viene a anunciar las buenas nuevas. Por otro lado, el asno es seguimos con el tema del asno un poquito. El asno es un animal de servicio y de carga, ¿no? Y así también Jesús vino a servir, ¿no? A esto. Esto lo vemos, por ejemplo, en Mateo 28, dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que se le sirva, sino para ser servidos a otros, para dar su vida en rescate por muchos. Y por otro lado, vino a cargar las dolencias de nosotros. Dice ahí en Mateo 8:17, así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, que dijo, se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. El asno, por otro lado, es el elemento de movimiento y Jesús quería entrar despacio, no para recibir más aplausos que muchas veces queremos recibir, ¿no? Sino para atender al pobre, al débil y al tímido. Este es el Señor Jesús. Así entra nuestro querido Salvador a Jerusalén, de una manera que tal vez la gente esperaba de otra manera, porque ustedes no se olviden que en ese tiempo Jerusalén estaba atado al yugo romano, era
perseguidos por los impuestos, por las cargas que ponían. Ellos querían salir de eso. Una vez más, Jerusalén se sentía atrapada, por así decirlo, por un gobierno el cual no quería. Del versículo 21, en el capítulo 21 que estamos hablando de Mateos, vamos al versículo 6 y 7, donde los discípulos toman y acatan la orden que el Señor les da. ¿Sí? Los discípulos fueron e hicieron tal como Jesús les mandó. Los mandatos de Cristo no pueden ser discutidos. Ustedes si ven ahí, en el 6 y en el 7, no es que le dicen, bueno, Señor, pero si alguien nos preguntase, ¿qué hacemos? No lo traemos, tenemos miedo. Fueron e hicieron como el Señor les había mandado. Sin desobedecer. ¿Saben una cosa? Quienes obedecen las cosas del Señor no seremos avergonzados, hermanos. Por eso debemos obedecer su palabra. Debemos obedecer lo que nos manda hacer. Debemos caminar, hoy decía Martín, ¿no? Tratar de caminar como Él nos pide, tratando de alabarlo, tratando de buscar sus cosas del cielo y no de la tierra, tratando de despojarnos de todo lo malo que tenemos. Porque si hay alguien que pueda decirme que no tiene nada para cambiar, entonces no entendió la salvación. Creo que todos tenemos que cambiar en algo seguramente. Y eso hace la obediencia, como estos discípulos que obedecieron y fueron y buscaron el pollino como el Señor les mandó que hiciesen. Por otro lado, cuando buscan el pollino, los discípulos le ponen todo lo que tenían encima para que el Señor pudiera montar este pollino. ¿Saben una cosa, hermanos? Dieron todo lo que tenían para que este pollino pudiera tener la ropa arriba para que el Señor se sentase y fuese lo más cómodo posible. Ahora, hermanos, de la misma manera nosotros tenemos que darle al Señor, por un lado, todo lo mejor que tenemos, no lo que nos sobra, sino lo mejor que tenemos. Y acá quiero hacer un punto de partida. Esto es para alentarnos. Cuando Juan empezó la pandemia, voy a dar nombre, pero yo sé que él no se va a gloriar en esto, y Raquel, que dijeron que había que repartir para la gente necesitada, yo me alegré. Porque la iglesia está para eso, para el pobre, pero no sobre el pobre, sobre las cosas materiales, sino pobre en espíritu también. Así que con esa comida que seguramente llevamos, también llevamos el evangelio. Así que hermanos, Juan, Raquel, gracias por ese servicio. Y ahora también voy a dar otros nombres, 2 más. No me da vergüenza y no creo que esto sea para alabar a las personas. Jessica y Ceci. Cuando se toman el tiempo de ver qué necesita la gente, de ver qué hay que llevarle, sigan haciéndolo con amor, sigan haciéndolo en conjunto, sigan haciéndolo para el Señor. Porque no lo hacemos para los hombres, sino que lo hacemos para el Señor con excelencia, con excelencia. Y de esta manera, no solamente la gente ve algo distinto, sino que la iglesia crece porque estamos con el que tenemos que estar. Ahora, nosotros también le llevamos a hermanos. ¿Saben una cosa? Muchas veces he orado diciendo, Señor, dale a aquellos hermanos que le faltan. A los hermanos no le faltan, a lo sumo puede haber escasez. Porque dice que el Señor va a dar todo lo necesario para que podamos seguir adelante. Entonces mi oración cambió, le digo, Señor, si alguno está pasando por escasez o tiene reducido las cosas que tenía antes, dale más. Porque los hijos de Dios, la palabra dice que no tenemos que preocuparnos por el mañana porque el Señor se alimenta a los pajarillos, cuanto más a los hijos de Dios. Y muchas veces he orado mal. Pero así que hermanos, a estos hermanos, yo los aliento a que sigan por ese camino. Yo creo que lo mejor que podemos estar es estar con el pobre en espíritu y en necesidad materiales. Y así vinieron estos apóstoles, estos discípulos, no apóstoles, que fueron, buscaron el ano, obedecieron. Y así debemos nosotros también obedecer la palabra de Dios sobre todas las cosas. Pero ¿saben por qué? Ayer hablaba con un joven, yo le decía a los jóvenes, tuve que tomar la palabra en Saavedra, y le decía, comparen una semana, cuando ustedes obedecen a Dios todos los días, y compárenlo con la semana donde no obedecieron como deberían haber obedecido. ¿En cuál de las 2 semanas se sintieron mejor? Y les aclaré, ¿no? No me van a decir que se sintieron mejor en la semana que no obedecieron a Dios porque los mato. La realidad debería ser que en la semana que uno cumplió a rajatabla todo lo que Dios pide,
Obviamente que somos pecadores y no somos perfectos, pero tratamos de obedecer a Dios sobre todas las cosas. Hagan esa comparación. Hagan la comparación cuando oramos todos los días, cuando leemos su palabra, cuando tratamos de poner en práctica y cuando hacemos todo lo contrario. A mí me ha pasado y me he sentido mucho más feliz y más lleno de gozo cuando cumplí como Dios me pidió que cuando no. Así deberíamos ser cada uno de nosotros. Llegamos a la entrada del Señor, llega en el pollino, luego que los discípulos pusieron los mantos, todo lo que tenían, lo mejor arriba de él. Y ahí en el versículo 8 dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y la tendían en el camino. No salieron a recibir las autoridades o las fuerzas vivas del país, encontré un comentario por ahí, sino la multitud, que era muy numerosa, dice. El pueblo sencillo, uno puso por ahí en un comentario, el vulgo, como despectivamente llamando a la gente común, ¿no? Iletrada, fue la que recibió a Jesús. Esa es la gente que recibió a Jesús. No los que tenían clara la ley, no los que se creían ser los mejores, sino el común denominador de la gente. ¿Saben una cosa, hermanos? Jesús estima el valor de las personas por encima del cargo o título que uno tenga. Él mira el corazón, la profundidad. No mira si yo soy analista de sistema, no mira si yo estoy en un partido político, no mira eso. Él mira la sencillez del corazón. Y creo que en esta mañana todos los que estamos acá, y espero que así sea, somos sencillos de corazón, humildes sobre todas las cosas. Y un poquito entrando con respecto a esta multitud, se nos dice que extendieron sus mantos en el camino, procurando honrar al Cristo de la mejor manera que podían, alfombrando el lugar. Eso es lo que estaba haciendo la gente, le estaba alfombrando la entrada al Señor para que entrase a Jerusalén. Los que aceptamos nosotros a Cristo como el Rey, como nuestro Salvador, deberíamos hacer de la misma manera. Deberíamos alfombrar todos los días de nuestra vida al Señor. Y por donde nosotros vayamos con Él, ¿cuál es la mejor manera de alfombrar? Dando un buen testimonio. Mostrándole al mundo que no somos igual que ellos, sino que somos totalmente distintos a ellos. Pero muchas veces, hermanos, hablo por mí, más que alfombrar, parece que le estuviera tirando piedra en el camino y no le estoy mostrando a la gente que soy distinto. Por eso en esta mañana no es una mañana de látigo para ustedes, no, sino de alentar, de ver cómo el Señor, de la humildad total, el que lo tenía todo, el que poseía todo, vino a este mundo a mostrarnos lo humilde que se puede vivir también. Porque si Él pudo vivir humilde, nosotros deberíamos tratar de también manejarnos como Él lo hizo. Por otro lado, en el versículo 9 del capítulo 21 de Mateo, del cual estamos hablando, dice, la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo, Hosama al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosama en las alturas. ¿Qué significa esto de Hosama? Salvado ahora. Esto está tomado del Salmo 118, 25 y 26. Dice así, te rogamos, Señor, por favor, sálvanos. Te rogamos, por favor, Señor, haznos triunfar. Bendigan al que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor lo bendecimos. Era un cántico de esperanza que tenía el pueblo de Jerusalén. Pensando que el Cristo venía a quitar, como les dije anteriormente, el yugo. Muchos pensaron que el Señor venía a quitar el yugo de los romanos. Algunos cantaban Hosama, ¿no? Y esos mismos que cantaban Hosama 5 días después gritaban crucifícale, crucifícale. No todos, pero se dice, y estuve leyendo, que algún grupo, sí, los mismos que cantaban Hosama, Hosama, luego terminaron gritando crucifícale, crucifícale. Ahora, hermanos, qué claro tenemos que tener que nosotros en cuál estamos, ¿no? Si en el de Hosama o después le vamos a cantar crucifícale, crucifícale, si entendimos realmente las Escrituras, si entendimos quién es el Cristo, si entendimos lo que hizo por nosotros. Yo creo que el grupo que está acá en esta mañana entendió realmente quién es el Cristo. Y creo que entendió realmente cómo debemos caminar y cómo debemos andar en este mundo. Y por último,
el versículo 10. Dice, cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Leía un comentario de Matthew Henry que decía como, ¿quién es este? Como despectivamente, como no reconociendo quién era, sino que todo lo contrario. Y otro comentario decía que como los que decían esto eran los fariseos, que como no halagaban ni alababan a ellos, sino que estaban alabando al Señor Jesús, le tuvieron bronca y decían, ¿quién es este? Como despectivamente. Ahora, la llegada del Señor generó distintas reacciones dentro de la multitud. Algunos con alegría y admiración y otros, como dije recién, con envidia e indignación. Hermanos, ¿saben una cosa? Yo me di cuenta hace mucho tiempo que cuando yo les cuento que cambié algo, no es para que me alaben a mí, sino para contarles que Cristo está haciendo cambios grandes porque tenía que dejar muchas cosas. Pero antes en un tiempo hubo en mi corazón, en la profundidad de contar, para que ustedes dijeran, miren a Mauro. Pero esa no es la realidad de cada uno de nosotros. La realidad es que uno debe sentir admiración por el Señor, no por el hombre. No somos nada. Un hermano decía la otra vez, no somos nada. Y es verdad, no somos nada si Él no nos hubiese rescatado, no nos hubiese lavado, no nos hubiese limpiado, no nos hubiese dado nuevas esperanzas, fe. Yo saben cómo lo veo, Él nos regeneró. Él nos dio la segunda oportunidad que ningún Dios te la puede dar. Y ese es el Dios que vemos entrando triunfante. Porque por más que algunos quieran decir que entró como un mendigo, para nosotros entró triunfante, porque a partir de ahí, después de 5 días, Él iba a ir a la cruz. Él iba a padecer lo que nosotros debíamos haber padecido. Hermano, ¿usted se da cuenta de esto? Nosotros tendríamos que haber ido a la cruz. A nosotros nos tendrían que haber pegado, escupido, maldecido, burlado, escarnecido, crucificado. Pero ¿saben una cosa? Por más que nosotros hubiésemos muerto, no hubiésemos pagado nuestro propio pecado. Era necesario que el Cristo padeciese. Era necesario que el Cristo pasara por todo lo que tenía que pasar para que nosotros, los pecadores, fuésemos perdonados. ¿Saben? Ahí en Juan 1, 11 y 12 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos suyos. En ese grupo seguramente había un número que sí creyó en el Cristo, que sí vieron al Nazareno, porque han visto los milagros de él en capítulos antes. Entonces esos sí se dieron cuenta y reconocieron al Cristo, pero otros no reconocieron quién era. Otros no entendieron quién era el Cristo. Saben muchas cosas, escucho hermanos que dicen, vienen gente y se sientan y no entendieron nada, o entendieron casi nada. Hermano, hay que seguir predicando el Evangelio. Pero nosotros solo predicamos. El que hace la obra es el Espíritu Santo. Tal vez esa persona no entendió porque todavía no abrió el Señor su corazón. No le dio entendimiento de que tiene que arrepentirse de los pecados. ¿Saben una cosa? Antes de ayer tengo un grupo de compañeros en el trabajo y con esto termino. Y un compañero dice, la verdad que este año fue terrible. Y yo digo, ¿les digo o no les digo? Les digo, si total, no me van a rechazar a mí, como dice la palabra, me rechazan a Dios. Le digo, mirá, le digo, Pablo, le digo, si vos crees que esto te parece un año malo, dejá que Jesucristo, levante a la iglesia y se lleve a aquellos que creyeron en él y pidieron perdón por sus pecados. Esto es un cumpleaños comparado con eso. Porque una vez que el Cristo arrebata a la iglesia, esto sí va a ser un verdadero caos. Y uno tiró, ¿cómo es que me dijo? Es la nueva, no me sale la palabra. Bueno, como la nueva orden, me tiró uno riéndose. Y yo decía, Señor, perdonadme porque no entendieron nada. No entendieron que esto no es un chiste. No entendieron que el Cristo pronto viene y se va a llevar a su iglesia, a los que creyeron. Cuando iba a su iglesia, iba a los que creyeron en él. Entonces eso me preocupa porque no se dan cuenta que no es un chiste, que cuando la iglesia sea arrebatada, esto va a ser, no sé ni imaginármelo, cuando uno lo lee es como inimaginable. Por eso, hermanos, en esta mañana quería rescatar varios puntos sobre esta lectura y con esto terminar. El Señor vino humilde,
Así deberíamos caminar nosotros, humildemente. Los discípulos obedecieron, nosotros debemos obedecer sus mandatos. Lo recibieron, nosotros lo recibimos y cantamos con gozo y con alegría. Y lo reconocimos. En esta mañana, hermanos, espero que todos tengamos ese mismo deseo y hayamos creído en este Cristo. Y que podamos transitar este camino que nos queda, no sé, 1 hora, 5 minutos, 2 segundos, un día, una semana, muchos años, porque solo Dios sabe cuándo va a venir por nosotros. Hoy mi hermano decía que Cristo, porque una vez que murió, también sabe, no lo sé, pero creo que sí, que también sabe cuándo viene por nosotros. Podamos transitar de la manera correcta. Yo le decía a los chicos la otra vez, que nos podamos sacar de encima todas las cosas malas antes que venga el Señor. ¿Para qué? Para que cuando tengamos ese encuentro, nos encontremos de la mejor manera con Él. No nos vamos a encontrar perfectos, porque no lo somos. Pero cuanto más cosas malas saquemos de nuestro camino, de nuestra vida, que cuando Él nos venga a buscar, Él me encuentre de la mejor manera que pude. Intentarlo. Debemos intentar despojarnos de todo. Hermano, todos tenemos cosas para sacarnos. Nadie me puede decir, yo soy el mejor, yo soy perfecto. Nadie, hermano. Todos tenemos algo para sacarnos. Aprovechemos el tiempo sabiamente para sacarnos todas las cosas malas y poder recibir al Rey de Reyes de la mejor manera cuando nos venga a buscar. Esto es todo. Tal vez hubo algún error. Seguiré estudiando aún más. Pero traté de estudiar lo más que pude y de ser lo más claro posible y no extender el tiempo porque ya es todo lo que tengo que decir. Pero hermano, yo quiero transitar de esta manera, humilde y despojándome de toda riqueza que siempre quiero tener. Y decirle, Señor, ya con lo que tengo, ya soy rico. Solo me quiero dedicar a ti. Y si volviera a tener escasez, no importa, me quiero dedicar a ti. ¿Para qué? Para que cuando Él me venga a buscar me encuentre de la mejor manera. Vamos a terminar con una palabra de oración. Y si algún hermano quiere agregar otra cosa, en libertad estamos porque terminé a tiempo. Así que oremos. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Señor, en lo personal te pido perdón si hubo error al entender y comprender las Escrituras. Señor, comprendo y entiendo que era una entrada para Jerusalén. Pero Señor, hay tantas cosas para sacar para enseñanza propia. Gracias porque toda palabra, Señor, nos ayuda a crecer, Señor, en tus caminos. Señor, que podamos transitar humilde como tú lo hiciste. Señor, que no tratemos de estar pensando en las riquezas de este mundo que son en vanas. Que Señor, que cuando nos vayamos no nos va a quedar nada. Señor, sino pensar en la riqueza de los cielos, que allí sí podremos disfrutar ricamente, por así decirlo, Padre, y con gozo. Oh Señor, bendice este domingo a cada familia que está conectada aquí, que podamos seguir alabándote, Señor, no se termina la reunión y no te alabamos más. Señor, que nos acordemos del gran sacrificio, que nos acordemos cuánto tuvo que pagar el Cristo para que yo tenga esta libertad y pueda disfrutar de la misma. Que podamos pasar tiempo con nuestra familia. Este es el día del Señor. Este es el día de la familia. Señor, que podamos gozarnos, alegrarnos, cantarte y alabarte como solo tú mereces. Señor, que podamos ir por este camino donde ayudamos al necesitado en lo material, pero Señor, que ayudemos a los necesitados en lo espiritual, en los que están pobres de espíritu, Señor, para que sean ganados para la gloria y honra tuya, no para la de nosotros. Señor, no necesitamos ningún reconocimiento porque no somos nada. Tú nos has creado. Tú eres el que merece toda la gloria y honra. Oh Señor, dejamos este domingo en tus manos, más que agradecidos por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.